Hablar de un informe importantísimo que se ha publicado en estas últimas semanas, titulado Argentina entre dos realidades, Ujú. la nueva geografía del empleo bajo el modelo de Milei. Sí. Este informe fue desarrollado por el equipo de investigación del programa de capacitación y estudios sobre el trabajo y desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín. Está con nosotros en el aire Ignacio Garay, quien integró este equipo de investigación y nos va a contar detalles acerca de este informe, que desde ya voy anticipando algunos de los datos más Ujú. importantes. Es un análisis sobre la caída del empleo formal en el periodo del septiembre de 2023 y septiembre de 2025. Se destruyeron 183.000 puestos de trabajo y solo se crearon 38.000. De los 498 municipios que hay en Argentina, 318 han perdido puestos de trabajo formal. Así que lo saludamos a Ignacio para que nos pueda brindar mayores detalles de este gran informe. Buenos días, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por tu tiempo y predisposición para hablar de este informe, que en primera instancia consultarte acerca de, bueno, cómo surgió la idea de hacer este análisis y qué fue lo que más lo llamó la atención con respecto a estas cifras bastante contundentes de la pérdida del empleo en nuestro país. Sí, exactamente. Bueno, un poco la idea del informe fue indagar esto, como bien decían ustedes, la geografía del empleo formal privado desde la asunción del gobierno actual, para discutir un poco algunas ideas que circulan, como principalmente la idea de que el empleo estaría atravesando un momento de caída en el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, en la capital, en los partidos del conurbano, pero por el contrario estaría creciendo en las demás regiones del país, ¿no? Como bien adelantaban, lo que termina encontrando el informe es que esto no es de esta manera, es decir, estas dos pretendidas dos realidades, digamos, no son tales. En primer lugar, para ir metiéndonos en estos datos que relevamos en este informe, es cierto que en términos cuantitativos absolutos, en el AMBA, desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2025, se perdieron más de 60.000 puestos de trabajo. Eso es correcto, es la región del país donde más puestos de trabajo se eliminaron. Pero cuando vemos el peso relativo de la caída del empleo sobre cada una de estas regiones, bueno, no es muy diferente lo que ocurrió en el AMBA respecto de otras regiones como la Patagonia o la región de Cuyo. Todas ellas están más o menos en torno al 2% de caída. Por ejemplo, en la Patagonia podemos citar el caso de Vaca Muerta, que impulsa el crecimiento del empleo formal en Neuquén, en Río Negro, pero al mismo tiempo la destrucción de empleo en lo que sería la cuenca del Golfo San Jorge, que implica bueno, caídas en Chubut y Santa Cruz. Es decir, lo mismo sucede en el área metropolitana de Buenos Aires. Algunos municipios pueden crecer mientras otros decrecen, pero todo más o menos en torno al 2%. Lo que sí llama la atención es que cuando nos vamos a regiones en el norte del país, como el NEA y el NOA, bueno, están en otros valores, ¿no? En el noreste argentino estamos en una caída del 7%, mientras que en el noroeste más cercanas al 3,5%, que son valores más llamativos que las otras regiones, ¿verdad? Bien, y en este sentido, hablar o si se quiere desmitificar esta desconurbanización virtuosa que hablaba el gobierno y que mencionaba al principio. De hecho, también, por ejemplo, Sturzenegger hace unos días dijo que de acá a 10 años 1 millón de personas van a ir a vivir a Catamarca, a San Juan también, que es donde se están desarrollando polos productivos de minería. ¿Esto cómo lo ves, esta predicción que hace el ministro de Desregulación? Bueno, es difícil hacer predicciones a tan largo plazo, pero en principio sí se pueden discutir las aseveraciones sobre el presente. Digamos, esta pretendida desconurbanización en favor de ciudades más pequeñas que estarían creciendo y floreciendo a medida que se desarma el empleo en los conurbanos, tampoco se ve reflejada en los datos. Digamos, pasa lo mismo que mencionábamos recién, en términos cuantitativos. Sí, es cierto que los grandes aglomerados urbanos perdieron más de 80.000 puestos de trabajo en los últimos, en el último periodo que analizamos, septiembre del 23, septiembre del 25, pero de nuevo, la variación relativa en estos conurbanos es cercana al 2%, pero cuando nos vamos a las áreas suburbanas, o sea, ciudades intermedias y también a las ciudades pequeñas, los valores absolutos son menores, pero los relativos
el peso que tiene esa destrucción del empleo es mayor, estamos en torno al 3-4%. ¿Y por qué sucede eso? Porque estas ciudades más pequeñas principalmente están muy afectadas en muchos casos por la caída de la construcción, que fue uno de los rasgos principales del empleo formal en este periodo que analizamos, tanto la construcción privada como la construcción de obra pública. Y por el otro lado, porque tienen dificultades para absorber esas crisis de empleo en la medida que sus estructuras productivas son poco diversificadas, es decir, tal vez son ciudades que se especializan en la industria o en la construcción o en los servicios, pero cuando todas ellas se ven afectadas no tienen como, podríamos decir, un plan B que pueda permitir responder mejor esas disrupciones económicas. Habrán visto el dato, en ese sentido, en el periodo que analizamos, perdió más de 3.000 puestos de trabajo, que es un punto de partida, que es un número significativo, ¿no? Bien, y ahora consultarte particularmente sobre la situación de La Rioja, que es una de las provincias donde el mapa está pintado prácticamente en rojo, salvo 3 departamentos están en verde. Bueno, me imagino está dentro de esta tendencia del norte argentino. Acá la provincia, básicamente su sector industrial de la construcción, como decís, también se vio muy afectado en este tiempo. ¿Cómo ves esto? Y con respecto a estos departamentos donde no hay información, que también están dentro del mapa, ¿a qué se debe que no se haya recogido información de esos lugares? En esos casos, la falta de información tiene que ver con que estos registros que vienen a través de la Secretaría de Trabajo, anteriormente Ministerio, a veces no son un número suficiente como para lograr obtener un dato cierto o que merezca ser publicado por la precisión que se podría tener. Pero en líneas generales, sí es verdad que La Rioja, como decíamos, es una de la ciudad capital, es una de las ciudades más afectadas por la caída del empleo. También la provincia, digamos, cuando miramos el empleo formal, si bien el último dato, digamos, ahora actualmente es de marzo de 2026, hacia el año anterior no varía demasiado, es decir, se mantuvo medianamente estable, pero cuando nos vamos un poquito más atrás, hasta noviembre de 2023, antes de que asumiera la actual gestión de gobierno, bueno, hay más de 3.400 puestos de trabajo en toda la provincia, formales, que se perdieron, es decir, una retracción de más del 10%. Ahí también vale decir que ciertamente no es un problema únicamente de la provincia de La Rioja. En definitiva, lo que muestra el informe es que cuando uno mira los casi 500 departamentos que integran todo el país, bueno, son muy poquitos aquellos que tienen una tendencia positiva y están relacionados con actividades muy concretas. Puede ser el caso de Vaca Muerta en algunos departamentos de Neuquén y Río Negro, bueno, en Catamarca y Jujuy, sectores vinculados con la minería de litio, en la Pampa Húmeda vinculado con la agroindustria, algo parecido en Mendoza con la actividad vitivinícola, pero es decir, La Rioja, si bien muestra datos llamados de la cantidad de departamentos, como bien mencionaron al principio, más de 300 departamentos que destruyeron empleo en este periodo, ¿no? Ahora, buen día, Nelson Cerezo lo está saludando. El informe que ustedes ¿Qué tal? están analizando, buen día, está centralizado, digamos, en la pérdida del empleo privado, ¿verdad? Esto hay que sumarle, aparte, ¿no es cierto?, la gran cantidad de pérdida de empleo en la parte estatal, ¿no?, a nivel nacional, que también sabemos es importante el número, ¿no? Sí, absolutamente. Desde antes de la asunción del gobierno actual, sabemos que al inicio de esta gestión de gobierno, uno de los objetivos fue reducir la planta de empleados públicos. Bueno, hasta el último dato disponible se habían puestos de trabajo públicos en el periodo del actual gobierno. Y en términos privados, bueno, son muchos más, pero también porque el punto de partida era superior. Y también algo importante para mencionar en este caso es que, como ustedes saben, el último dato de desocupación que publicó el INDEC, que corresponde a fines del año pasado, fines de 2025, bueno, marcó un 7,5%, que si bien implicó un crecimiento, digamos, aún así no es un número tan elevado. ¿Y por qué? Porque también lo que estamos encontrando es que crece mucho el trabajo de baja calidad, es decir, aquella persona que de repente se queda sin su empleo formal
pero bueno, no tiene la oportunidad de pasar demasiado tiempo sin tener un trabajo, entonces recurre a las changas, a los Sí. trabajos eventuales, entonces eso también se está observando mucho en los datos, que no se dispara demasiado la desocupación, aunque está creciendo, porque aparecen empleos refugio, que son empleos de baja calidad, probablemente sin aportes previsionales, para poder subsistir básicamente, ¿no? Esa es un poco la dinámica del empleo con esta actual gestión de... Bien, bien, bien. Ahí sí tenemos un poquito de inconveniente con la comunicación, a ver si la restablecemos. Ahí nos escucha, a ver, hola. Sí, sí, ¿ustedes me Bien, escuchan? bien, bien, sí, sí, había un problemita al final. Sí, Sí, Mauricio. bueno, ya para ir cerrando con respecto a las perspectivas que tiene de futuro, porque este gobierno, a ver, si bien se está generando esta caída brutal del empleo, pero también el Congreso le otorgó herramientas como por ejemplo la reforma laboral, el RIGI, que vienen con la promesa de generar un repunte en la generación de empleo. ¿Ves que esto pueda ser solución a este problema o vamos a seguir con esta misma dinámica de un crecimiento acortado que no logra resolver las demandas? Bueno, hay varias cosas para decir en ese sentido. En primer lugar, el problema del empleo actualmente tiene que ver, y esto es importante enfatizarlo, con que los sectores que están creciendo, la actividad económica en aquellos sectores y regiones del país donde está creciendo, son sectores muy puntuales, muy específicos, vinculados a la agroindustria, a la explotación de hidrocarburos, de energía, pero los grandes generadores de empleo como la industria y el comercio están más vale en caída y eso es un dato central para entender qué es lo que pasa con el empleo formal. En ese sentido, mientras no se modifique el patrón de crecimiento, probablemente el empleo continúe por lo menos estancado, sino a la baja. Respecto de tu consulta concreta de los dos instrumentos normativos, nosotros creemos que esta reforma laboral no va a generar empleo, sino que puede en todo caso cambiar las condiciones en las que se genera empleo, que van a ser sin duda de mayor precariedad, porque se liberan roles y se relajan un montón de protecciones que siempre tuvo el derecho laboral para los trabajadores en relación de dependencia. Y respecto del RIGI, no tenemos grandes expectativas porque sabemos que también se relajaron mucho las exigencias que se imponen a las empresas que quieran entrar a este régimen respecto de, por ejemplo, la conexión con proveedores locales, la transmisión de conocimientos y por lo tanto la generación de empleo no necesariamente va a ser uno de sus atributos, también pensando en que están concentrados en sectores como los data centers, que no son, como decíamos antes, grandes generadores de empleo. Por lo tanto, en definitiva, en resumen, el tema aquí principal tiene que ver con cuáles son los sectores que crecen, que no son aquellos que mayor capacidad de generar empleo. Bueno, sí, sí, a ver, tenemos problemas con la comunicación. Ahí nos escucha usted, ahí, a ver. Sí, ¿ustedes Bien, me escuchan? Sí, 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 sí. ahí, la última parte se nos había entrecortado un poquito, disculpe. Este, Sí, básicamente, sí, para subrayar, aquí el principal problema con la generación de empleo es que los sectores económicos que están generando crecimiento o que podrían generarlo con el RIGI o con los proyectos a futuro que tiene el gobierno, no son aquellos que más empleo generan, por el contrario, como decíamos, industria, construcción y comercio, que son los que tradicionalmente más empleados suelen tener, están más vale en situaciones bastante críticas. Bien, excelente. No más consultas acá desde la mesa, Ignacio. Muchísimas gracias por su tiempo, por su predisposición para hablar con Radio La Toya acá en la provincia de La Rioja. Y bueno, quedamos atentos a si realizan nuevos informes, nuevas investigaciones, que es muy importante que se haga desde una perspectiva federal, analizando la realidad de cada provincia. Así que, bueno, las felicitaciones por el trabajo que realizaron desde la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. hasta luego, muy amable. Hasta luego. Bien, entonces Ignacio Garay, quien es integrante del equipo de investigación del programa de capacitación y estudios sobre el trabajo y desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín. Y bueno, contundente estas dos realidades que se quieren esgrimir con respecto a la realidad laboral del argentino. Algunos que dicen que hay desempleo en las grandes ciudades porque Sí, todos están yendo a estas pequeñas ciudades o provincias del interior, y en las provincias del interior diciendo
los puestos de trabajo que se generan no están dando abasto ni siquiera a los propios habitantes de estas provincias y están diciendo que van a venir de otros lugares. Sí, sí, bueno, sí. incompatible de esta Argentina con Me dos parece que lo realidades. único que se salva un poquito es la zona de Vaca Muerta, ¿no? Donde ahí sí hay un empleo genuino y trabajo aparentemente para mucha gente. Vaca Muerta, pero en Neuquén, ¿no? Sí, señor, Neuquén. Provincia de Neuquén. Neuquén. Sí. Como un polo que puede ser de desarrollo y de empleo privado, nos referimos, ¿no? El resto está en caída. Sí, de hecho, también los invito a que puedan ingresar a Agencia de Noticias La Rioja. Sí. Ahí se encuentra este informe plasmado con el análisis pertinente sobre los distintos provincias del país. Y acá en La Rioja se da también un panorama similar a nivel nacional, porque en los departamentos de General Felipe Varela, Sí, Villa Unión. Villa Unión, esas zonas están pintadas de verde. Ajá. Se están diciendo que ahí hay una generación de empleo. Ajá. También va de la mano de que ahí se están desarrollando los principales Proyectos etapas de mineros. proyectos de prospección minera, Sí, así ajá. que también eso para, si quieren después investigar, en Agencia de Noticias La Rioja se encuentra el informe completo para poder evaluar y chequear cada dato. Bueno, sí, los temas de los departamentos del Valle de Bermejo, que son potencialmente mineros, puede ser que esté pintado de verde, no lo conozco el informe, pero por supuesto estoy adhiriendo a tu palabra, Mauricio, respecto de que puede haber una generación de empleo en el sector minero en esos departamentos. Sí, mira, acá chequeando en vivo, por Sí. ejemplo, en Felipe Varela, Sí. el crecimiento fue del 10%. Ajá, mira, Después tenés en Ángel Vicente Peñalosa Que también hay minería. un 7,41. en el sur. Y el otro es Sanagasta, con una variación del 2,43% de crecimiento. Esos son los únicos 3 departamentos que acá en La Rioja revisten de color verde, en alusión al crecimiento. El resto, todos en rojo, ni qué hablar de la capital de La Rioja, una caída del 13,98% en la variación de generación de empleo formal privado, que bueno, como lo dijo Ignacio Garay, el investigador, es por las caídas de la construcción, de la industria, Sí. del comercio, que acá son pilares de la economía De la local. economía. Muy bien, muy interesante, Mauricio, la columna de hoy, como siempre, ¿eh? Bueno, por Bueno, favor, muchas Muy gracias. bien. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias y que gane Argentina hoy. Y que gane Argentina, obviamente, que gane Argentina deportivamente, futbolísticamente. El licenciado Mauricio Goyochea con su columna política aquí en ADN Riojano.